historia nos dice que los pueblos celtas se reunían debajo de los tejos en las juntas de vecinos, y para sus rituales pues de siembra y cosecha, etcétera, ¿vale? De solsticio y todo eso. Y que los cristianos, como eran nuevos, la creencia era nueva, no tenían competencia. Vamos, no eran competencia para los paganos. Entonces, para competir, montaban sus iglesias al lado de los tejos del pueblo. Y entonces aquí en el norte pues hay una asociación en la mayoría de las iglesias viejas, junto a ellas siempre hay un tejo. En algunos casos hay un roble, pero lo normal es que haya un tejo aquí en el norte. Es decir, que eran tan cristianos que por si acaso plantaban su iglesia al lado del tejo sagrado, ¿no? Para estar por lo menos dentro del círculo, por si se equivocaban. El caso es que, bueno, pasaron los años y esta iglesia de aquí, una ermitina pequeña, pues es del siglo XVII y pertenecía a una casa que hay aquí, que, bueno, que está bastante derruida, que era como del señor de esta zona. Hay otra parecida, otras dos parecidas por ahí arriba. Y si eras un señor importante tenías que tener tu caserón con blasón, tu ermita y tu tejo. Y dicen que esta iglesia se hizo en el siglo XVII, ¿vale? En 1640 se data una que está para allá arriba, en 1640, y esta no dicen el año exacto, pero dicen siglo XVII, así que serán de la misma época, porque ya sabéis cómo funciona lo de la envidia en España. El caso es que si la plantaron ahí, es muy posible que ese ya estuviera. Lo que quiere decir que este pues tiene, pues, siglo XVII son 300 y pico años. Siglo XVII es 1600 y pico, 1600, 400 años. Tiene el tejo este chiquitín. Y bueno, este no recibe podas, si acaso alguna por abajo para poder pasar. Se autopoda, ¿vale? Con el peso directamente rompen las ramas. Voy a enseñaros otros que hay aquí. Este es su hijo de semilla. Este, cuando yo tenía 10 años, allá por el 1990, era un palito de 2 metros, pero palito. O sea que tiene unos 50 años, pongamos. Porque yo todavía no los tengo. Y el de detrás, que hay uno igual de alto que el grande, el principal. A ver, coche, que no vamos a enfocarlo, que si no, la ley de protección de datos. Y este de detrás, cuando yo era guaje, pues era un poco más grande que el otro, pero poco más. O sea que este tendrá a lo mejor 60. Y es igual o casi igual de alto que su madre. Bueno, pues vamos al guapo, al importante. Es una pena porque llegué tarde, no tienen los frutos ya. Este sí que se llena de frutos. Bueno, pues la prueba son los hijos, claro. Bueno, mucha rama, gin natural, ahí. Gin natural, otro gin natural allí. Y más por ahí arriba. Uno súper natural aquí. Vale, los gines existen. Muy caído, ¿vale? Tiene muy llorón por el peso. ¿Veis las hojas así llorando? Pero a lo que yo vengo, aparte de enseñaros el tejo, es
a una cosa que a mí me llama mucho la atención y me desconcierta e incluso me cabrea cuando veo exposiciones. Se supone que el bonsái refleja la naturaleza en su extremo, ¿no? ¿Vosotros veis alguna nubecita por aquí? ¿Algún pompón en las ramas? Yo no. No sé, igual estoy un poco despistado con los tejos, pero yo siempre los veo, me los encuentro y son siempre redonditos. Siempre. Redonditos. ¿Vale? Como un olivo grande, como una encina grande. Redonditos. No veo yo eso de ponerles pompones. Que en los juníperos tampoco lo hacen los juníperos, ¿eh? Pero parece que está tan extendido que lo vemos hasta normal, lo de hacer nubecitas. Y os podría enseñar un montón de tejos más, ¿vale? Tengo uno allí, otro de la que subía para aquí. Si sigo por el pueblo, todo el mundo tiene su tejo. Bueno, ahí lo dejo, madurarlo, la idea. ¿Hay que hacerles pompones o no hay que hacerles pompones? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Charlatán. Anda, ¿te vas a cazar por ahí? Bueno, anda. ¿Está bien eso? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Uy, ¿cómo es eso?